Amados hermanos y oyentes, damos gracias a Dios por este inmenso privilegio que tenemos de estudiar en su palabra y continuando con la serie de estudios de esta semana del Hogar Cristiano titulada Mujeres ejemplares del Nuevo Testamento. Habiendo meditado ya en ellas, podemos decir que fueron mujeres que estuvieron realmente conscientes a quienes servían, al alto y supremo Dios, Dios de dioses y Señor de señores. Y Febe, una mujer diaconisa, no es la excepción. Veamos pues su ejemplo hacia nosotros para la gloria de Dios. Encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa que hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. A veces se dice que Cristo con 12 hombres cambió el mundo. Cuando estudiamos la Biblia un poco, nos damos cuenta que Pedro, Jacobo, Juan y Pablo fueron hombres muy importantes en el progreso de la Iglesia y su extensión a todo el mundo antiguo. Pablo fue responsable por la evangelización de un área inmensa al norte del mar Mediterráneo desde Siria hasta cerca de Italia. Pero lo que muchas veces no se toma en cuenta es que no solamente ellos estuvieron trabajando para llevar a cabo tan importante obra. Habían muchos colaboradores en todas las congregaciones que Pablo estableció, algunos que viajaban con él y otros que se quedaron trabajando en las nuevas congregaciones que se iban estableciendo. En las últimas palabras de casi todas sus cartas, el apóstol Pablo tiene algo que decir con respecto a estos individuos poco conocidos para nosotros, pero muy importante en la vida de la iglesia del primer siglo. Lamentablemente, muchas veces dejamos pasar estas menciones personales y saludos con muy poca atención. Es nuestra tendencia pensar en lo que hicieron los apóstoles, de la misma manera que hoy en día se acostumbra a hablar solamente del predicador de tal congregación, como el obrero único que tiene la congregación. A veces entre los mismos miembros locales predomina el pensamiento que el predicador tiene que hacer la obra en la iglesia, y si la iglesia no progresa, piensan que sea porque el predicador no es eficaz. Quizás sea porque no hemos dado el énfasis debido a la actividad propia de cada miembro que encontramos en las Escrituras. Tal vez no nos hemos fijado bien en los colaboradores que Pablo y todos los apóstoles y predicadores del Evangelio tenían en la iglesia. En Romanos capítulo 16 encontramos una vista breve de los colaboradores de Cristo que tenían con él y otros que estaban colaborando ya en la iglesia en Roma. Es interesante que el primer individuo que Pablo menciona en esta lista en Romanos 16 es una mujer. Encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. A veces Pablo, y hoy en día, han sido acusados de negarle a la mujer su puesto debido en la iglesia. Muchos piensan que porque Pablo escribió que la mujer no debe hablar públicamente en la congregación, o sea, cuando los cristianos están reunidos, que tiene algún prejuicio personal o cultural contra la mujer. Pero estas ideas son muy equivocadas. Claro que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, no Pablo personalmente, prohíben que la mujer tome autoridad en la iglesia, como lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 14, de los versículos 33 al 35, o en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 14. Pero el ejercer autoridad sobre la iglesia es la única forma de servicio en las cuales la cristiana está limitada. Cuando mucho, la iglesia está reunida unas 10 horas en toda la semana, o quizás 15. Esto quiere decir que las actividades de las mujeres son limitadas durante solamente 15 de cada 168 horas cada semana. Y aún durante aquellas 15 horas, ella debe ser colaboradora en el reino por medio de su presencia, su devoción, su ejemplo y su reverencia para la palabra de Dios. No debe pensar que no hay lugar para la mujer en la obra de la Iglesia del Señor. Al contrario,
hay una gran necesidad para mujeres cristianas que sirvan al Señor y a la Iglesia como colaboradoras en las innumerables actividades que las hermanas pueden llevar a cabo. La hermana Febe es un ejemplo excelente de la posición de servicio que la mujer puede tener en la Iglesia. Y en la mayor parte de este capítulo 16, donde se nos menciona a Febe, no contiene más que saludos que no ofrecen dificultad alguna. Me limitaré entonces a exponer algunos puntos que requieren alguna aclaración con respecto a la mujer que estaremos estudiando. En primer lugar, el apóstol Pablo recomienda a Febe porque era la mensajera de esta carta, la elogia por su cargo, por la cual debe ser recibida con cariño al desempeñar un ministerio muy honesto y muy santo en la Iglesia. Después, dice la causa para ser ayudada en lo que ellos puedan, porque ha estado al servicio, siempre de todos los creyentes. Como ella era una servidora de la Iglesia de Cencreas, desea el apóstol que sea por medio de ese motivo recibida en el Señor, al añadir, como es digno. Da a entender que hubiera sido algo humillante en los servidores de Cristo el no darle este cálido recibimiento y no comportarse humanamente con ella. Ciertamente es necesario amar a todos los creyentes. Después de haberles dicho que esta hermana fue muy servicial para con todos, les recomienda que la ayuden en todos sus asuntos. Haré la nota también en que el nombre de Febe quiere decir brillante o radiante, y se deriva de la mitología pagana al ser otro de los nombres aplicables a Artemis, a la brillante y radiante diosa de la luna, identificada con la diosa romana Diana. Hay quienes piensan que Febe debe ser o haber sido una cristiana gentil, puesto que, según ellos, los judíos no le hubieran puesto a sus hijos nombres paganos. Este razonamiento podría ser cuestionado. Sin embargo, debemos recordar que, como resultado de la conquista de Alejandro Magno, con la consecuente difusión de la cultura helenística, los nombres de origen griego pagano se hicieron populares en todo el imperio. También los judíos pronto adoptaron el hábito de dar a sus hijos nombres griegos, así como hoy en día los padres cristianos no vacilan en llamar a sus hijos Darío, Penélope, Diana o Alejandro, o cualquier otro nombre, cuando a sus hijos podrían darles nombres bíblicos. En segundo lugar, la Biblia considera a Febe que era diaconisa en la iglesia en Cencreas. Hay personas que van al extremo y consideran que esta designación ya significa que Febe tenía autoridad en la iglesia en Cencreas. Por lo tanto, piensan que este texto ya está autorizando a la mujer a ocupar un puesto de autoridad en la iglesia hoy en día. Pero esto es incorrecto. En la Biblia no se menciona pastoras, apóstolas, no. Aquí la palabra importante es la palabra servicio. La palabra diáconos o diácono o diaconisa, en su caso, en griego no es un título de autoridad o un puesto elevado en la iglesia, sino que significa servidor o servidora. Es una designación de suma importancia delante de Dios, pero no es la que da autoridad en la congregación. La Biblia da autoridad sobre la iglesia, solamente a únicos hombres, como lo dice Pablo a Timoteo, a los ancianos. Diaconisa entonces significa servidora, al igual que diácono significa servidor en la iglesia. El servicio de Febe en la iglesia fue precisamente eso, servir. Y la traducción de forma directa es servidora. Y las mujeres de nuestra iglesia debemos de tomar este gran ejemplo. También es necesario mencionar que en Romanos, capítulo 15, versículo 8, dice que nuestro Señor Jesucristo se había hecho un servidor, un diáconos, es decir, un siervo, por lo que afirmamos de una forma bíblica que Febe era una servidora de la iglesia en Cencreas, que era el puerto de mar en Corinto. Y la división de los sexos en aquella época hacía prácticamente normal que algunas mujeres enseñasen a las mujeres de la iglesia.
Esto era especialmente válido en áreas del ministerio donde la mujer estaba sola, por ejemplo, en la visitación y el cuidado de los enfermos y en la distribución de alimentos y ropas entre los necesitados. En tercer lugar, Febe necesitaba ser bien acogida y ayudada en el Señor. Se dan dos razones para esto. Los creyentes siempre deben recibir y ayudar a los demás creyentes. La iglesia no es un club exclusivo ni una sociedad cerrada. Debe ser un lugar para ayudar al prójimo, sean santos o a nuestra consideración los viles pecadores. También Febe había sido una ayuda para muchos, incluido Pablo mismo. La palabra ayudadora significa que ella protegía, ayudaba, cuidaba y proveía para la gente. Febe era una mujer que ministraba para las necesidades de muchos. Aparentemente, ella ayudaba y cuidaba del bienestar de muchos que estaban en necesidad, y cumplió lo que dice en el texto: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. San Mateo 25, versículos 34 al 36. En conclusión, amados hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Así son las grandes lecciones que podemos aprender de Febe, las cuales resumimos en dos. Debemos ser servidores de la Iglesia. Debemos estar constantemente apoyando a los que están en necesidad. Porque decir que la presencia y el servicio de la mujer en una iglesia no es importante es actuar irracionalmente. El tema de esta tarde-noche nos servirá a muchos para ver que por mujeres mencionadas en la Biblia, como las que poseemos en nuestra congregación, es que somos la iglesia que somos, que por mujeres como ellas es que salen adelante la mayoría o casi todos los ministerios de nuestra iglesia. Que Dios premie el esfuerzo que hacen, que Dios bendiga sus vidas y las prospere, y que Dios, por medio de su palabra, nos motive a todos a involucrarnos, sean hermanos, sean mujeres, y formar parte de esta iglesia de la manera que Dios así nos lo está demandando. Que Dios nos bendiga. Amén.